Bienvenidos. Hace 2 semanas votó el Ecuador y hoy han transcurrido 14 días desde entonces, la última fecha para los técnicos y conocedores de campañas para resetearse, para terminar de evaluar, no solamente con hipótesis, sino con investigación, con ciencia, con técnica, por qué se dieron los resultados, que no fueron ni los que esperaba el novoísmo, llegaron hasta hablar de la posibilidad de ganar en primera vuelta o incluso ganar con más holgura, pero tampoco los que empezaba o planeaba el correísmo, que hablaron de una cosa similar, ganar en primera vuelta, o de una diferencia de 4 o 5 que les daban sus encuestas, para no hablar de que ese día, como lo he dicho varias ocasiones, Virgilio Hernández le dijo a un reportero de Teleamazonas, Fausto Yepes, que su exit poll los daba vencedores por muy largo y su control electoral también. Bueno, ha pasado aquello, se han visto primeras manifestaciones más del presidente Noboa que de Luisa González, ha migrado todo el socialismo del siglo XXI del Ecuador a México para recibir directrices del patrón y ha empezado a reordenar su gabinete y sus recorridos Daniel Noboa en el afán de corregir lo que hizo mal. ¿Cómo ve esta serie de resultados y de movimientos Ramiro García Falconi, quien más allá de penalista es uno de los más agudos críticos y observadores del panorama político? Es lo que trataremos en los próximos 60 minutos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Ambienza, el gestor inmobiliario más grande de Ecuador, lidera el desarrollo del nuevo polo de Guayaquil, ofreciendo hogares y servicios con un enfoque sostenible que equilibra el urbanismo y la conservación ambiental, beneficiando a las generaciones presentes y futuras. A lo largo de 12 programas, desde el 9 de febrero, por lo menos 8 hemos destinado al tema que hoy concluimos. Analizar, como le hemos denominado este día, los votos. ¿Cuáles fueron las razones para la forma en que se expresaron el 9 de febrero? ¿Y cuáles son los motivos por los cuales pueden captar los finalistas de esta segunda vuelta el 13 de abril? En ese tránsito, han visto ustedes desfilar por aquí principalmente a consultores políticos, a observadores de la política nacional, a analistas críticos y en más de un caso hasta economistas y expertos en leyes. Hoy es alguien que reúne casi todas esas condiciones, pero que desde hace años, lo sigo por lo menos una década, no ha dejado su vocación por la lucha democrática y el análisis político, consciente de que eso incide en lo que es su mundo, el ámbito penal. La próxima hora conversaremos con el doctor Ramiro García Falconi. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. No tomo más tiempo en la introducción del tema y mucho menos en la presentación del invitado, suficientemente conocido y respetado. Doctor Ramiro García Falconi, empecemos con su respuesta a estas 2 interrogantes, que luego iremos desagregando y desarrollando. ¿Por qué la expresión de los votos, como finalmente terminaron el 9 de febrero? ¿De dónde vienen? ¿Por qué se dieron? En fin. ¿Y cuáles podrían captar de los que están en pelea los finalistas? Gracias por la invitación, Carlos. Un saludo para todos los televidentes. Mire,
Yo creo que la votación de cada uno de los finalistas es la expresión, por un lado, de un voto de sustento, de un voto de apoyo, y por otro lado, de un voto de rechazo al otro candidato. Y esto no es un tema menor. Es decir, Noboa en 14 meses ya ha generado un voto de rechazo propio, importante además. ¿Que hay un antinovoísmo inclusive? Hay un antinovoísmo como hay un anticorreísmo. Más que un anti-Luisa, porque realmente la figura de Luisa no se la ve, a Luisa no se la ve como la candidata, el candidato es Correa. Y además Correa se encarga en todo momento de recordarnos quién es el que manda. O sea, porque mientras ella está haciendo territorio y va a medios de comunicación, digamos, de menor incidencia, quien realmente entra al corte en las decisiones nacionales del correísmo es Rafael Correa. Pero si es así, en el caso de Luisa, ahí habría un asunto preocupante o interesante. Álvaro Marchante, cuando midió la aceptación de Noboa, estoy hablando de hace un mes, 3 semanas, encontró que tenía 54% la aceptación de gestión, pero la imagen positiva de Correa, porque no se puede medir su aceptación de gestión, nada menos que 52%. Si él es el candidato, él cayó de 52 a 44. Mire, a ver, sí, no. Primero, el candidato en fin, no es Correa. Si Correa estuviera en la papeleta, podríamos cuantificar el tema. Ahora, evidentemente... Usted acabo de decir que el candidato es Correa, sí, que Luisa solo hace un papel secundario. De acuerdo, ¿Por quién votó la gente? ¿Por Correa sí o por Correa no? Sí, en el imaginario de mucha gente, Correa está todavía presente como candidato. Y es más, insisto, la poca presencia pública trascendente, digamos, de la señora González, y sumado a eso, la actitud de Correa, que sigue con esa actitud así muy de chulito, muy de matón desde fuera, y que es además el que maneja el discurso, pues hace que el debate no sea con Luisa González, sino con Rafael Correa. Ya que empezamos analizando... Por ejemplo, mire lo que pasó con la discusión que se dio en la Asamblea a propósito de permitir o no permitir la intervención de fuerzas militares extranjeras. Más adelante, en el bloque 3. A la final fue Correa el que dijo, ratito, la posición es esta. Y vio lo que le dijo a Paola Cabezas, que dijo, no nos oponemos, pero primero quisiéramos conocer cuál es el contenido de la propuesta. El otro, claro, tirón de orejas y enseguida pues a poner los puntos claros de lo que él considera, punto. El mensaje de fondo, más allá del tema, era yo sigo poniendo las órdenes acá. Ya que hemos empezado así, analizaremos primero el fenómeno de la votación de Luisa González. Previamente les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos en canal 15 de Vito TVO, esto es en Extreme TV Cable, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, señal abierta. Solo en Manaví, allá es canal 9. El domingo no nos acompaña RTU. A pesar de eso, son más o menos 35,000 los hogares que nos siguen en el Ecuador. Los domingos, en cambio, hay más por radio, otros 7,000 en 101.7, 101.3. Radio Centro, en audio, en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, la gente sabe de memoria eso, me dice tu Candela con K. 89.3 FM en Puerto Viejo, desde Puerto Viejo para todo Manaví. En Riobamba, La Bonita, el centro del país, también 89.3 FM. Desde allí para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, es así, Radio Sucesos. Líder en información en la capital de la República, deja el celular. Gracias. Es compulsivo usted, deja el celular. A mí también me desconcentra. Tenía un par de datos. Pero no tenía un par de datos. No me haga hablar, perdóneme. Risas aparte. Disculpen la confianza con que trato a este maestro. Alguna vez inclusive tuve problemas en el ámbito penal. Tuvo la gentileza de defenderme, asesorarme a cambio de un gracias. Y allí también, ¿por qué tanta gratitud y respeto? Volviendo a estos dos detalles, el viernes me equivoqué, dije que debate en Radio Sucesos era de 9 a 11 en Quito, no, ayer estuve ahí. Es de 13:30 a 15:30 y la verdad es de comunal la sintonía. Mi otra equivocación del viernes fue que hablé de Radio Activa cuando cité lo de Antonio Tramontana, es Radio Águila de Guayaquil. Perdonen. Aclarado esto,
El sábado le dijo sobre lo que estamos hablando lo siguiente Santiago Basabe a Jorge Ortiz en su programa de FM Mundo Decisiones. Ese 10%, por ejemplo, que sube Luisa, ¿qué tiene está relacionado con eso? Ese 10% que sube del 35 al 45, no es que el correísmo se ha incrementado. No, me parece que esa es una lectura errónea. Rompió su umbral y creció. No creo que es eso. Es 10% de gente que no está de acuerdo con el correísmo, que nunca votaría por el correísmo, pero que cree que Novoa es aún peor. Eso me parece muy grave. Y 10%... ¿Por qué puede pensar que es aún peor? Porque el gobierno ha sido muy errático. Porque el gobierno me parece que ha sido muy errático, al punto que hay gente, insisto, que ha preferido votar por Luisa González siendo muy distante del correísmo. Yo sé que usted comparte las críticas y aún en temas más graves al gobierno, pero mi pregunta es, ¿comparte o no la interpretación de Santiago Basabe de por qué se dio ese salto en Luisa? Concuerdo plenamente. Es lo que decía en la primera parte de mi intervención. ¿Se ha gestado un antinovoísmo en su primer año? Más que se ha gestado, yo creo que el propio presidente ha generado un antinovoísmo. ¿Qué es lo que ha alimentado eso? Varios factores. Por un lado, una gestión deficiente en algunos temas, sobre todo el tema energético y el tema de seguridad ciudadana. Hasta ahora seguimos preguntándonos qué mismo es el famoso plan Fénix, ¿no? Pero, por otro lado, también vemos una actitud muy autoritaria de parte del gobierno. ¿En cosas como? Estas broncas innecesarias contra la vicepresidenta, contra los Topic y Telconet, contra el alcalde de Guayaquil. Es decir, se abre una cantidad de frentes innecesarios en los peores momentos posibles. ¿Y por qué él no escucha las críticas que en ese sentido desde hace rato o las advertencias le han formulado? ¿Por qué insiste en esa línea? Le gusta la gente que le dice amén a todo. Es decir, estamos frente a un joven que toda la vida ha estado acostumbrado a dirigir, a mandar y a que nadie le replique. Sí, es decir, ya se contaminó del mal de los presidentes, que era el de los Césares en Roma. Pero que aparte... Mira, eres humano, ey. Pero por lo menos los Césares tenían el buen criterio de rodearse de gente con experiencia y que conocía. Este señor se ha rodeado en mucho de gente que su primer empleo ha sido de ministro. Bueno, más claro no canta un gallo. Sigamos. Veamos. Entonces, aparte de que no tiene mucha predisposición de escuchar, tampoco tiene mucho a quien escuchar alrededor. En el último bloque le preguntaré algo sobre la vicepresidenta, que tengo tanto que preguntarle. Y agradezco la brevedad de Ramiro García Falcón y lo telegráfico. Otra definición quiero pedirle sobre lo mismo que le pregunté a Antonio Tramontana aquí el viernes. ¿Parten más o menos con el mismo voto que tienen y lo que hay que conquistar es el 6% o tienen que conquistar un voto que han perdido de alguna manera? Primera semana después de las elecciones. Free, tema libre. Segunda semana que es esta, crecimiento de un estratega para una campaña, 1% por lo apretado por semana. Eso equivale a 15.000 votos por día que hay que conquistar y el equipo tiene que ir a 15.000 votos. Gap o brecha de eso, 1%. Margen de error más o menos 1.2. Estoy claro. Búsquelo. Para eso, que presuponía 6 puntos en total al final de la campaña, ¿no es mejor apuntar a obtener 10 como un colchón o margen de diferencia o para entender que ya no estás en 44, estás en 42 y que otro sector no está en 44, está en 46? Yo diría que si usted es un buen estratega y su pregunta es muy buena, yo diría que si lo contratan, pone los márgenes. Más 5 tanto, más 10 tanto, tanto y se acabó. Traducido a cristiano, eso significa que quien quiera ganar debe apostar a tener más del 5 o 6%, que teóricamente es lo que le falta de 44 para llegar a 50. Pero eso presupone que esos números no se han movido en 2 semanas. ¿Es así o no? Bueno, a ver, yo creo que en estas 2 semanas se han cometido algunos errores y algunos aciertos. El primer error, creo yo, fue el exit poll. El primer error de segunda vuelta fue el exit poll de primera vuelta. ¿Por qué? Porque generó una expectativa irreal que a la final dejó, siendo una victoria en primera vuelta, dejó un poquito el sabor de derrota. Absolutamente. Luego, afianzado por la no presencia del presidente el día de la primera vuelta, cuando debía estar celebrando que a los años, porque ya pasó en 2007, que a los 17 años, 18 años,
pierde el correísmo una primera Absoluto. vuelta. ¿Y ve usted la justificación que le dio a Pocho Harvey, a Marisol Pons, que los datos no eran consistentes en ese rato, que habían múltiples irregularidades y que habían cosas que no cuadraban? Bueno, cuadre o no cuadre, ganó. Y eso era lo único que tenía que decir. Ganamos. Y lo otro, Ganamos si la no primera hablaba- vuelta y ahora vamos a ganar la Si segunda no vuelta. hablaba punto. él, tenía que hablar el ministro de Gobierno. ¿Para qué hay ministro de Gobierno? Bueno, ¿Coincide? vuelvo e insisto, hay un círculo en general, sin individualizar, pero hay un círculo en general de gente muy poco experimentada, con muy poco conocimiento del tema específico para que se les ha encargado. Entonces tenemos gente que puede tener experiencia, mucha experiencia en otros sectores. Es como que, vea, mañana a mí me pone usted de ministro de Energía. ¿Cuándo he trabajado yo? Yo puedo tener un montón de experiencia en un montón de otras, en un montón de cosas. Y de Pero me criterio pone inclusive, pero no es me un pone de especialista. ministro de Energía, yo no soy Ok, especialista, no siga sé cómo. con el inventario de Claro. errores. Primero, lo de error del exit poll. Segundo, el no tener ninguna presencia esa noche. Ya habló del autoritarismo de Noboa. Y luego, ¿Qué más? el tema de la trivialización de la política, que me parece muy complicado, ¿no? Es decir, yo creo que lo que sí tiene un techo es el bailecito de TikTok, el cartoncito, el saludito, el baile. No, eso, O sea, no eso es que no hay eso que tiene un hacerlo, techo. pero no hay que confiarse No, solo en eso. Pero es que, por favor, o sea, como país estamos esperando respuestas a problemas reales. Pero entonces, ¿Usted ha ¿cuántas escuchado? funciona la Pero, trivialización a de la ver, política? ¿Vio cómo ganó Trump? No, a ver, un Después de ratito. haberse quedado condenado Verá, por 130 y pico de delitos. Trump puede haber trivializado la forma de hacer política, pero había un mensaje de fondo, con el que podemos estar o no Correcto. de acuerdo. Correcto. A mí me parece, por ejemplo, un mensaje perverso Había un su norte. forma de explicar el tema de la migración. Correcto. Pero claro, él identificó que migración era uno de los Así temas de es. preocupación del electorado y tiene un enfoque. Correcto. Equivocado ¿Aquí usted desde mi punto siente de que vista. no hay un mensaje? ¿Usted ha escuchado hablar algo sobre educación pública? ¿Ha escuchado hablar algo sobre salud pública? Son los temas de esos que le ¿Ha escuchado? interesan a la Pero, gente. por Dios. ¿No dijo usted mismo que es seguridad uno, otro, todo el mundo dice que es salud y el primero, otro trabajo? claro, primero, seguridad ciudadana. Pero la seguridad ciudadana va ligado a la educación pública. O sea, no hay manera de que usted hable de E seguridad. inclusive el tema de salud. El grueso de los reclutados por los grupos de criminalidad organizada están en el rango de entre los 15 y los 25 años. Gente que ha desertado de colegios, ¿Dónde muchos tienen de que estar ellos. ellos? Tienen que estar en O no va al escuelas, colegio. colegios Correcto. y universidades. Entonces, si usted va a hablar de seguridad, tiene que hablar de educación pública de manera inescindible. Bueno, usted lo tiene claro. Espérese un ratito. No me ha contestado la pregunta que le hice. ¿Parten los dos de 44 o hay alguno encima y otro abajo? Yo diría que los dos parten de cero. Cuando la diferencia es tan mínima, los dos parten de cero. Ok. Porque además ni los correístas ni los novoístas tienen los votos depositados en el banco. Una consulta más. El viernes en el debate de Radio Yo- Centro Digital. perdón, sí, yo decía- dele, yo dele, decía que- interrumpa cuando quiera. Esto es una Perdón que conversación. interrumpa, pero yo decía No, que no, ganará dele. la segunda vuelta el que menos errores cometa. Repita eso. Ganará la segunda vuelta el que menos errores cometa. ¿Saben quién coincide con esa visión sin que el doctor Ramiro García Falconi sea un estratega electoral? Daniel Iboscus, hoy en una entrevista en el Universo. Léanla. ¿Ya? Iboscus sabe de campaña, es un profesional. Por lo que veo, el otro estratega va a ser Roberto Izurieta. Me alegro. ¿Ya? No es el ideal, porque creo yo que tiene una serie de afectos y compromisos con el presidente que le pueden impedir hablar con la dureza y claridad que debe. Pero es el apropiado porque tiene la cercanía y la confianza que se requiere para ser oído. Esto es muy complicado. Pero cuando se tiene 37 años, muy complicado. Ahora, Pocho Harp sostuvo junto con Esteban Noboa y quien habla sobre este tema otros puntos de vista anteayer. Para pescar el 12% restante, ya no se necesita abundar mucho en discurso antinovoísta o anticorreísta, ya no se necesita abundar mucho en lo positivo que ha hecho el uno o lo positivo que hizo el otro, no. Ya hay que ir a buscar qué es lo que vieron ese 12% en los otros candidatos para tratar de incorporarlo a la campaña. Dentro de este termómetro electoral cada uno tiene que cometer la menor cantidad de errores posibles para poder ganar momentum, y dentro de ese momentum pues recién en un mes, es decir, el 23 de marzo comienza la campaña y allí ya pues tomar vuelo, ¿no? en lo que se pueda. El análisis de Pocho parte de que los dos tienen 44-44, no, eso cambió, ¿ya? Eso es falso creer que parten de la misma votación estática.
Luisa tuvo un tanto que se le vino a última hora. ¿Por qué? Hay que averiguar por qué, y que puede ser un voto blando, quizá un 4-5 con el que decían que Noboa ganaba. Y Noboa perdió un tanto, hay que ver por qué. Ya han comenzado a revelar que una de las fallas fue del Consejo Nacional Electoral, pero no van más allá porque no tienen y no hicieron un buen control electoral. Mi opinión en ese sentido y más la han escuchado ustedes a lo largo de 2 semanas. Me interesa el doctor Ramiro García Falconi partiendo de lo primero que analizaba Pocho Harf. ¿Cómo deben ir tras ese 12% según restante? Porque él parte de que 44, 88, hay 12 que pelear. Si yo fuera Luisa González, me desligaría de Correa en lo nacional y me desligaría de Maduro en la política internacional. 2 cosas que creo que difícilmente las va a hacer, porque definitivamente quien controla la campaña de Luisa y quien controla el movimiento de Luisa es Rafael Correa. Pregunto, y difícilmente se las va a creer si las hace. Entonces, ¿tiene sentido eso? ¿No le hace perder algo de su voto duro? No, claro, afectará, todo lo que hagan afectará a la... Claro, hay una parte que hay un buen segmento de votación de Luisa González que responde a Rafael Correa y que votaría por Luisa González o Pepito Pérez o quien le pongan. Aunque ella digo, no haré esto, porque en el fondo No saben importa. que sí lo hará. Claro. Además, y si usted fuera Daniel Noboa, ¿qué haría? Si yo fuera Daniel Noboa, insisto, empezaría a darle estructura a mi discurso, empezaría a dar respuestas. Respuestas que vayan más allá de vamos a militarizar todo y como ya nuestros militares no alcanzan, vamos a traer militares de afuera. Ahora estamos hablando aquí de mensaje. Hablemos de direccionamiento. ¿En dónde podría Luisa captar los votos que le faltan con ese mensaje? A ver, primero, empecemos por Noboa. Noboa a ratos está perdiendo oportunidades de oro. Cuando oí crisis de gabinete dije, por fin, se iluminó, va a poner gente con credibilidad, que eso es lo lógico. Él está en el gobierno. Tanto se ha equivocado que el nuevo ministro del Interior se va en 6 días, por Dios. Él está en el gobierno, tiene una ventaja cualitativa enorme. Que es hacer gestión de calidad. Claro, porque con Luisa todavía nos preguntamos quiénes serán sus ministros. Con el otro tiene la posibilidad de demostrarnos y decir, vean, ¿saben qué? Voy a gobernar con este grupo de primera línea. Donde no va a ser, claro, la compañera que estaba en el Ministerio de Ambiente y que era mi primer empleo, ministra. No. Ahora va a ser gente buena, gente con experiencia. Tiene la posibilidad de oro. Se manda una crisis de gabinete y la hace peor. Pone a un abogado como ministro de salud, cosa que a mucha gente de los médicos ha molestado, etc. Pero explique por qué. Pero Correcto. además, pero explique por qué. Es un experto en manejo de clínicas. Es un experto en manejo de clínicas, Sí, pero a ver, ok, listo. Y de clínicas privadas. Ok, explique qué es lo que va a hacer con la salud pública, qué es lo que nos interesa a la mayoría. ¿Y a dónde iría con ese mensaje a quienes no tenemos un seguro privado y a quienes no podemos ir a un hospital privado a pagar una barbaridad de plata que cuesta enfermarse aquí en el Ecuador? Ahí hay 2 sectores. Pueblo, que le interesa el servicio de los hospitales públicos, y clase media. ¿Ya no jóvenes? Mire, estamos en un momento en donde ya no estamos discutiendo si el Teodoro Maldonado tiene o no tiene insumos, sino si está o no está en manos de los tiguerones. Por favor. Dios santo. Ya ven por qué lo invité, ¿eh? O sea, en breve más, con Ramiro García Falconi. Claro, casi me voy al maestro de Ramiro Larrea. Un gusto que me confunda. Fue presidente de la Comisión Anticorrupción. Sí, señor maestro. Enseguida más. Derrotar al socialismo del siglo XXI requiere corregir los mayores errores del gobierno en estas 6 semanas y probar que puede levantar al país con propuestas seductoras antes que destructoras. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. La cementera más grande del mundo reconoce a Ambienza por su proyecto emblemático. Guayaquil lidera la construcción sostenible con el mayor proyecto habitacional de Latinoamérica en Vía a la Costa, desarrollado por Ambienza.
utilizando el concreto ecológico EcoPact de Holcim Ecuador. Este proyecto beneficia a miles de familias y se posiciona como un referente global en sostenibilidad y eficiencia. Este proyecto ha atraído la atención de expertos internacionales, destacándose como un modelo en construcción sostenible. El día de hoy recibimos en nuestras oficinas al ingeniero Oliver Oswald, el CEO de Holcim a nivel latinoamericano. Ambienza se destaca por ser el mayor consumidor de cemento Holcim a nivel latinoamericano, con un consumo de 100.000 metros cúbicos de hormigón EcoPact. ¿Por qué EcoPact y por qué con Holcim? Porque Holcim tiene una menor emisión de huella de carbono en su elaboración, en su proceso de elaboración, y va con los estándares que Ambienza exige siempre de ecológico, sostenible y sustentable. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que esta escarapela o botón en mi solapa obedece a la campaña Sin donantes no hay trasplantes, que impulsa la doctora Mónica Gilbert, cirujana cardiovascular, quien lleva ya más de 40 trasplantes exitosos en 3 meses y necesita subir ese número. Si más de ustedes son en donantes y menos los familiares cuando debe producirse la extracción del órgano, la dificultan por las sensibilidades propias del momento que yo entiendo. Entiendan también que máximo en 4 horas ese corazón debe estar en otra persona para poder dar vida y ser útil el trasplante. Les recuerdo que OnePlus es el canal que reproduce el programa al día siguiente, 6 de la mañana, en horario más cómodo. En Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV y Zapping, Canal 41. Y el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su página principal de portal de noticias, apenas termina. Vamos ahora al lugar hacia donde parece ir o debe ir o va a ir el voto del sector indígena por el 5 o 6% que tuvo Leonidas Issa. Francisco Garcés de Coavisa reseñó así una reunión reciente en Pachacutic el miércoles pasado. Pachacutic reunió este miércoles su consejo político en Quito y, entre otros temas, comenzará a debatir a quién respaldará en la segunda vuelta electoral. No asistieron los líderes indígenas de las provincias en las que ganó en la primera vuelta Daniel Noboa, especialmente de la Amazonía. La discusión hoy se centra en la línea que el martes marcó la CONAIE liderada por Leonidas Issa. Esa hoja de ruta, como la llaman, es impulsar el fin del extractivismo, fortalecer la educación y salud públicas y elaborar una agenda legislativa con esos fines. Por eso dicen que apoyarán al candidato que se muestre favorable a esa hoja de ruta. Vamos a elegir con quién vamos a luchar en los siguientes meses, en los siguientes años. La línea de Daniel Noboa, desde el día lunes que ganará, si es que gana el 14, listo, él va a ratificar, ¿veis?, con fuerza nuestros territorios. Pero si ganan la otra opción, vamos a tener posiblemente 6 meses a 1 año, un oxígeno donde vamos a anclar los procesos de resistencia social frente al embate que van a imponer las políticas desde la visión de la derecha en el país. Issa no lo dice, pero deja entrever que Luisa González, de llegar a Carondelet, dará a la CONAIE y Pachacutic las mejores condiciones. La discusión pasa también por el futuro de los 9 legisladores de Pachacutic. Ellos saben que esos votos son clave para conformar una mayoría legislativa, sea con González o con Noboa. Eso dependerá de los puestos directivos que les propongan en la Asamblea y de la posibilidad de incluir la agenda de Pachacutic en la del legislativo. Pregunta, ¿qué motivará apoyo del sector indígena o el voto indígena, que no es exactamente el mismo del voto de Leonidas Issa?
Pero el voto indígena es un voto bastante orgánico. Es un voto que se debe más que a la agrupación política que lo representa, que sería la CONAIE, incluso Pachacutic, a las organizaciones de base. Y veo que ya empiezan las organizaciones de base, como el MICH, el Movimiento Indígena de Chimborazo, a oponerse a eventuales acuerdos que se puedan llegar con una de las candidaturas. Sobre eso dice usted hoy día, posición coherente del MICH, organización de base súper importante del movimiento indígena, después de una buena participación en las últimas elecciones. ¿Qué sentido tiene jugarse el capital político a cualquiera de las candidaturas? En unas elecciones en las que todos los partidos, que no sean el correísmo y el gobierno, han sido pulverizados, en donde prácticamente ninguno de los partidos tradicionales ha logrado ni siquiera el 1% de votación presidencial. El movimiento indígena mantiene prácticamente intacto su capital político. ¿Qué sentido tiene jugarse ese capital político a ninguno de los dos candidatos? ¿Cómo Es que deberían no tiene votar? sentido. ¿Anular su voto? Mire, yo creo que deberían dejar en libertad para que cada uno de los sectores decida a quién apoya. Con esa advertencia. Pero de ahí tomar una posición específica en favor de cualquiera de los dos candidatos, tomar una posición específica, jugarse el capital político que tanto les ha costado mantener y que otros lo han perdido, no tiene sentido. Siendo así, porque a Isa se lo ve hasta ahora con señales muy claras, más inclinado hacia Luisa González. Bueno, cada cual tiene Saca él su- semejante votación, él. ¿Y? Mire, cada cual tiene su visión, sus intereses, su corazoncito, al final, su onda ideológica, lo que sea. Pero ya desde la realpolitik, desde la praxis, yo no le veo sentido que el movimiento indígena, como movimiento indígena, se juegue en favor de ninguno de los candidatos. ¿Por qué? Porque tienen una agenda que va más allá. O sea, ellos sí deben pensarse a sí mismos como opción de gobierno. A futuro. A futuro. Por eso, entonces, si son la tercera fuerza, ¿para qué me voy a jugar ahorita en una segunda vuelta? Innecesariamente. Porque ¿qué necesidad tienen? ¿Qué ganan? No, yo la verdad no veo qué ganan. Está muy claro. Voy a dejar, Pedro, fuera lo de Lucía Clavijo que teníamos pendiente de Amazonas sobre cómo va el conteo, porque hemos tratado ya ese tema en el primer bloque. Hago aquí una pausa entonces para volver con algo central de esta semana. El pedido de Noboa, que al principio quería topar y ahora puede desarrollar más ampliamente, el doctor Ramiro García Falconi. Daniel Noboa sobre la necesidad de una respuesta transnacional, colaboración y ayuda para un problema transnacional. Derrotar al socialismo del siglo XXI requiere corregir los mayores errores del gobierno en estas 6 semanas y probar que puede levantar al país con propuestas seductoras antes que destructoras. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Ha transcurrido más de la mitad, debería decir, se nos ha volado más de la mitad de este programa que se dedica a analizar los votos, razones de febrero 9 y los motivos para dónde apuntar en abril 13. Macro Digital nos reproduce en Estados Unidos una cablera con gran suscripción de ecuatorianos, 10,000 a 12,000 hogares se conectan el domingo, 15,000 entre semana. Tiene salida también, ya no es vía satélite, sino con una serie de aplicaciones. ¿Cómo se llama esta cuestión? En España, ¿cómo es? De streaming y no hay una cosa más. Roku y toda esa vaina, ¿qué es?
¿cómo se llama eso? ¿Aplicaciones? Bueno, en Ecuador también sale Macrodigital en Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Cumbayá, Pichincha, Galápagos, entre otras jurisdicciones. Este ha sido el tema central de la semana. Vean. Conflicto transnacional, necesitamos respuesta nacional e internacional. Estamos levantando el país que ellos dejaron de rodillas, el país al que convirtieron en cuna del narcotráfico, el que repartieron a las mafias con una falsa noción de soberanía. El tiempo nos ha demostrado que las viejas decisiones solo debilitaron a nuestro país ante las amenazas que hoy no conocen fronteras ni tienen piedad. Desde el gobierno tenemos muy claro el país que queremos. Es momento de la Asamblea Nacional, de una vez por todas, decidir de qué lado de la historia está. ¿Por qué a la Asamblea Nacional? Se le preguntó y él dijo, porque esto debe ser una decisión de país. Operativamente, jurídicamente, no requieren eso, un acuerdo de lazo con el gobierno de Estados Unidos que permite en detalle la intervención e ingreso de tropas, inclusive de los Estados Unidos, con una serie de garantías y privilegios, que fue etcétera. refrendada por el actual gobierno, además, Correcto. en el mes de febrero. El año pasado, ¿verdad? Del año pasado. Me parece que a fines después del año conflicto pasado armado o interno. inicios. Okay. Sí. ¿Tiene sentido esto? En este momento, en esta coyuntura. Claro, el año pasado, yo sigo en 2024, Claro. tienes toda la razón. Ahora, a principios del año pasado. Correcto, después de lo del, Después del de lo del secuestro de conflicto armado TC. interno. Eso. Ajá. ¿Tiene sentido esto ahora? Es decir, el presidente está, a ver, dentro de la estrategia electoral, y volvemos al tema de la segunda. Sí, claro, vuelta. estamos en esa coyuntura. Dentro de la estrategia electoral, el presidente lo que quiso es orillar a sus contendientes correístas a tomar una posición específica sobre un tema que para el grueso de la población es importante. Seguridad ciudadana e intervención, porque además tenemos todavía la idea de que solamente con intervención internacional vamos a poder solucionar el tema de la seguridad ciudadana. No. Que, Aliviarlo, sí. O aliviarlo, ¿no? Esto solución Pero bueno, ese es un tema que muy podríamos largo plazo. tratarlo en dos Y programas. algún rato lo vamos a tratar, y si quieren, 2 programas. De acuerdo. Recuérdamelo. Pero, encantado de la vida. Pero, a ver, entonces, lo que quiso es ponerles en posición de tomar partido. Ubicarse en un lado de la vereda. ¿Y lo consiguió? ¿Por qué? Porque sabía que Rafael Correa, pues, ya había dicho que él no aceptaba injerencia, porque además es la posición de Sheinbaum y va a lo ser volvió a decir. Y lo volvió a reiteró. decir. Dijo que lo que se requiere, dijo el gobierno, lo que hace falta a este país, dijo Correa, lo que le hace falta a este país es gobierno. El problema es que el problema es que lo operativizaron tan mal en la Asamblea que no llegaron a una decisión. Y es más, terminaron yéndose los propios de ADN. Reseñemos eso. Miren, aquí está lo que menciona él. Que el presidente Noboa envió un pedido de reforma legal a la Asamblea Nacional. Él está pidiendo que se permita que vengan tropas extranjeras, prácticamente personal de seguridad de otros países. Eso está pidiendo. ¿Qué hay atrás de esas palabras, de ese pedido, de ese documento enviado a la Asamblea Nacional? Hay un reconocimiento que no existe su plan Fénix, pero también está reconociendo que él, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ha fracasado. Había el argumento, ¿no? ¿Es eso en verdad? Mire, claro, a ver, obviamente Luisa González va a tratar de justificar la posición de su bloque, que además posición que no la ha puesto ella. De hecho, cuando Paola Cabezas dejó la puerta abierta a una eventual decisión tratando de capear un poco el tema y, claro, en segunda vuelta de no mojarse, pues resulta que llega Correa, le pega un tirón de orejas y dice, ve carajo, el que ordena soy yo. Una posición muy racional de paso de Paola Cabezas. Primero manden la propuesta, veamos cuál es la idea para ver. Y Correa lo que dijo es, no necesitamos debate, el que manda soy yo y la posición es esta. No, punto. Y se acabó. Ahora, el problema con todo esto es que lo operativizan tan mal dentro de la Asamblea que ni siquiera llegan a la decisión. De eso es lo que hablaba Ramiro García Falconi. Aquí está. Vean esa reseña de la Asamblea para entender lo que acaba de decir.
No hubo quórum, entonces tampoco un pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional sobre la propuesta del oficialismo de respaldar las acciones de cooperación internacional para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional. Con esto, dice el presidente de la República, el legislativo ha evitado asumir una postura sobre un tema sensible. Algunos no terminan de entender o no quieren entender que estamos viviendo una guerra, que nuestro país está bajo ataque y que solo uniéndonos podremos enfrentar y disuadir las mafias y el crimen organizado. Como no entienden esto, lo que hacen es esconderse. Hay que estar vigilantes ante esas personas que dicen que quieren lo mejor para el pueblo, pero no le quieren dar la seguridad que el pueblo necesita. La canciller Gabriela Sommerfeld también reaccionó. Es una necesidad del Ecuador y ojalá la Asamblea sea consecuente con la necesidad y la urgencia del momento para que la trate y la resuelva en un futuro cercano. El pasado miércoles el gobierno informó su intención de que de manera temporal se incorporen fuerzas especiales de países aliados para apoyar y potenciar las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aprovechando además para exhortar a la Asamblea a pronunciarse sobre la reforma parcial a la Constitución, que también ha planteado el régimen, que busca eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país. Hace un año exactamente, en febrero de 2024, el presidente Daniel Noboa ratificó los acuerdos firmados por su antecesor con Estados Unidos para la cooperación en operaciones militares en el territorio. Ocurrió en la visita de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de ese país. Ya, ahí está, gracias. Y cuando dice el doctor Ramiro García Falconi, lo operativizan tan mal, se refiere a algo que recoge hoy día en su artículo de Expreso Martín Pallares. Él habla de que 14 asambleístas, donde estaba la crema y nata de ADN, se fueron de la asamblea y no dieron quórum. ¿Qué revela eso? Ineptitud. O sea, de los operadores políticos que estuvieron detrás de esta operación. No tengo idea, la verdad, porque ahí además ni siquiera se sabe quién mismo es el que maneja la cosa. ¿No es boicot interno de algunas gentes que antes estuvieron con el correísmo? Por ejemplo, un gran operador político es Fausto Jarrín. Fue abogado de Correa. Ha sido correísta militante, dejó la asamblea por eso. No tengo idea de quién esté detrás de esto. Pero en todo caso, hay un ministerio de gobierno, hay un ministerio del interior, hay secretarías de la presidencia, hay un montón de estructuras netamente políticas que deberían ser quienes instrumenten esto, que por lo menos tengan control de lo que hace su bloque, y una mínima hoja de ruta, decir, bueno, a ver, vamos a plantear esta propuesta, que además es una propuesta innecesaria, porque después de lo que acabamos de ver, este es un acuerdo con los Estados Unidos que fue refrendado por el actual gobierno y que que tuvo inclusive dictamen de corte y que no necesita veña de la Asamblea. Okay. Entonces, los correctivos están muy claros. Y eso llevó a que inclusive asambleístas que no son del correísmo digan, nosotros no vamos a votar por esto porque no es necesario, como Ana Galarza, por ejemplo. Correcto. Los correctivos están muy claros y las razones también. Veremos si tienen la misma claridad y celeridad para aplicarlas. Cuando volvamos a un par de hechos que han marcado la semana. El Nacional, una decisión de la Corte Constitucional que obliga a los trabajadores de CENEL a devolver una serie de ingresos fuera de la ley, producto de los contratos colectivos, y lo que acaba de suceder hoy en Alemania. La extrema derecha queda en segundo lugar y otro movimiento de derecha en primero. ¿Qué avisora eso? Lo pregunto porque nuestro invitado sigue mucho ese tema, habla alemán muy bien, y tiene una anticipación de lo que puede darse si ustedes ven su cuenta de X. Derrotar al socialismo del siglo XXI requiere corregir los mayores errores del gobierno en estas 6 semanas y probar que puede levantar al país con propuestas seductoras antes que destructoras. Pacific Terminal. Primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Punto BB
BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. El que estos proyectos estén siendo construidos con EcoPact para nosotros representa muchísimo. Nosotros queremos construir progreso para las personas y el planeta, y este tipo de proyectos cierra el círculo completo y de verdad cumple con todo lo que queremos lograr para la TAM y en especial ahora aquí para Ecuador en la construcción sostenible. Primero, es un gran orgullo para nosotros ser parte de este gran proyecto, que no solo está construido con hormigón de Holcim, sino que está construido con hormigón ecológico, con nuestra solución EcoPact, que reduce las emisiones de CO2. Ambienza, el gestor inmobiliario más grande de Ecuador, lidera el desarrollo del nuevo polo de Guayaquil, ofreciendo hogares y servicios con un enfoque sostenible que equilibra el urbanismo y la conservación ambiental, beneficiando a las generaciones presentes y futuras. Vera a su manera, crítico e independiente. Te recuerdo que emitimos desde los estudios de Canal 24/7, en los cuales cumplimos un año, el 22 de marzo. Lo pueden ver en Extreme TV Cable, que es Canal 3, en Claro TV 9, en Divinet 12 y en el Canal 99 en Data Televisión y Haz Televisión. Mencioné ya la decisión de la Corte Constitucional sobre lo que tienen que devolver los trabajadores de CNEL, y en un pronunciamiento en su cuenta de X dijo usted, en resumen, que usted siempre ha estado a favor de los derechos de los trabajadores, sin duda, pero que aquí no había eso. ¿Qué es lo que hay entonces? Aquí hubo una distorsión de una acción de protección, de una garantía jurisdiccional de derechos constitucionales. La presentaron en Pueblo Viejo, es decir, todo esto coincidió, usted recordará, con toda esta feria que se dio de acciones constitucionales locas, de habeas corpus en favor de narcos, es decir, cuando parecía que toda nuestra justicia se había vuelto loca. Bueno, pues se les ocurrió a los directivos de los trabajadores del CNEL presentar una acción de protección en Los Ríos, en Pueblo Viejo. ¿Por qué en Pueblo Viejo? Rompiendo toda norma de jurisdicción. ¿Cuál es la repercusión de ese dictamen de la Corte Constitucional? ¿No le va a echar encima a los sindicatos públicos, contrato colectivo, al gobierno? No, a ver, ¿qué era lo que pidieron ellos? Lo que pidieron ellos básicamente era que a los funcionarios públicos se les dé los mismos beneficios del contrato colectivo, lo cual no tiene ningún sentido, porque el funcionario público no está amparado por contratos colectivos. ¿Entienden eso los afectados? Entonces, no, pues, a ver, es que las grandes víctimas son los propios trabajadores de CNEL, porque además detrás de todo esto hubo un manejo absolutamente corrupto. Eso, usted dijo que les cobraron una comisión los dirigentes sindicales. Cuánto, porque además les cobraron vía roles. Ahí la trazabilidad facilita. Averigüen cuánto les descontaron, cuánto pagaron cada uno de los trabajadores de CNEL a los directivos, bajo el cuento de que este tema que nos trae tantos beneficios también tienen sus costos. ¿Qué era lo que estaban diciendo con esos costos? Costos de corrupción. ¿Consta eso? ¿Tiene trazabilidad? Pero eso como usted facilísimo. Dice? Ahora, facilísimo, mes... porque les descontaron a ellos. Ahora, el problema es que a los pobres trabajadores del sector eléctrico, les va a tocar devolver el 100% de lo que recibieron indebidamente. ¿Y les van a descontar cuotas por meses? Y les van a ¿Deben empezar a hacer ya el gobierno? La sentencia, bueno, entiendo que ya está. La ministra de Trabajo dijo que sí. Pero es que no hay forma de decir que no, porque no es decisión del gobierno, es una decisión de la Corte Constitucional. Un detalle más aquí, perdón. Es decir, si usted, mire, si hay algún funcionario del CNEL que se opone a que se haga estos cobros, puede ser destituido por la Corte Constitucional y glosado por la Contraloría. El concurso para fiscal está parado, y usted en una de sus declaraciones que he revisado antes, advertí algo que en este rato se me traspapeló, sobre el riesgo que existe partiendo del cambio de la composición del CPCCS. Ahora que el CPCCS tiene una mayoría
por lo pronto no correísta, ¿qué debe hacer? Mire, yo creo que en ese concurso lo primero que deberían hacer es reformar el reglamento. Es un Todavía reglamento, una vez es más. un reglamento Ya, pésimo, no darlo por hecho. que, es decir, tiene la vara muy bajita y eso permite demasiada subjetividad a la hora de seleccionar el nuevo fiscal. Sí, bien. ¿Verdad? Para ponerlo en términos de fútbol que a todos nos gusta. Si voy a escoger el centro delantero de la selección y digo y pongo como requisito que haya jugado en ligas barriales, que haya quedado por lo menos goleador de una liga barrial. Dedicado a alguien, pues. Entonces, claro, pero si yo digo que haya jugado en una de las 3 grandes ligas del mundo, que haya sido titular durante los 2 últimos años y que haya marcado tal número de goles en la liga top en la que está jugando. Por supuesto que voy a tener solo 2, 3 candidatos, pero buenos. ¿Ve usted que la nueva mayoría pueda hacer eso? Pero por supuesto, ya, la mayoría, bastaría con que alguno de los consejeros mocione una reforma al reglamento y que se reforme y que pongan estándares altos, pongan la vara a 2 metros, para que sean los mejores, porque mire... Otra pregunta, perdón, Tita, ya que se mete en eso. Si ponen la vara a 2 metros y deben ser los mejores, ¿usted participaría? Como miembro de la comisión de selección, sí, por supuesto. ¿No como candidato a fiscal? No, yo estoy en la academia muy bien, vea, Carlos, déjeme nomás ahí quietito. Ok. Pero lo que le digo es, o sea, a ver, el tema de la fiscalía se ha convertido ya en un tema de supervivencia estatal. Ahí nos estamos jugando el Estado constitucional de derecho. ¿A ese extremo? A ese extremo. ¿Por qué? Porque es el depositario de la actividad penal, es quien tiene la iniciativa penal. En un país que ha sido cooptado por el narcotráfico. Encuentro la declaración de... Ya vimos con Wilman Terán qué pasa cuando la justicia cae en manos del crimen organizado. Imagínese un Wilman Terán de fiscal. Encuentro la declaración que hizo el martes 4 de julio del 2022 Ramiro García Falconi vinculado con esto. Dice... Si bien la destituyen, los actos judiciales quedan en firme respecto a la fiscal cuando se estaba discutiendo esa eventualidad. Y añade, ellos buscan crear un marco para el recurso de revisión que pretenden plantear el correísmo. Para esto, obviamente, necesitan un fiscal que les haga una segunda voz y, por supuesto, Diana Salazar no se prestará para esto. ¿Están atrás de esto? ¿Siguen atrás de esto? A ver, el objetivo fundamental del correísmo, más allá de ganar la presidencia o no, es licuar la responsabilidad penal de su líder propio. ¿Ayuda para eso ganar la presidencia? Por supuesto. Por supuesto, porque tienen el poder. Y al tener el poder, tienen la posibilidad de negociar mejor con los del Consejo de Participación, de negociar o presionar o extorsionar a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y a través de eso incidir en las designaciones. ¿Cuándo volvamos lo último? Que les dije que... Pero sin ser poder, usted vio cómo a través de la Liga Azul trataron de manipular todos los procesos. Terminan el proceso. Y ponernos un superintendente de bancos al que les daba la gana. Cuando volvamos, una brevísima opinión sobre un tema que les recomiendo leer en su cuenta de X hoy día. Él dice que lo que ocurrió en las elecciones de Alemania se parece a lo que ocurrió en el 33 cuando el nazismo comenzó a venir. Ya van a ver por qué. Derrotar al socialismo del siglo XXI requiere corregir los mayores errores del gobierno en estas 6 semanas y probar que puede levantar al país con propuestas seductoras antes que destructoras. La cementera más grande del mundo reconoce a Ambienza por su proyecto emblemático. Guayaquil lidera la construcción sostenible con el mayor proyecto habitacional de Latinoamérica en Vía a la Costa, desarrollado por Ambienza, utilizando el concreto ecológico EcoPact de Holcim Ecuador. Este proyecto beneficia a miles de familias y se posiciona como un referente global en sostenibilidad y eficiencia. Este proyecto ha atraído la atención de expertos internacionales, destacándose como un modelo en construcción sostenible. El día de hoy recibimos en nuestras oficinas al ingeniero Oliver Oswald, el CEO de Holcim a nivel latinoamericano. Ambienza se destaca por ser el mayor consumidor de cemento Holcim a nivel latinoamericano, con un consumo de 100.000 metros cúbicos de hormigón EcoPact. ¿Por qué EcoPact y por qué con Holcim? Porque Holcim
tiene una menor emisión de huella de carbono en su elaboración, en su proceso de elaboración, y va con los estándares que Ambienza exige siempre de ecológico, sostenible y sustentable. Vera a su manera, crítico e independiente. Y aquí está lo que les citaba. Dice el doctor Ramiro García Falconi: las elecciones de hoy en Alemania son de enorme importancia, podrían cambiar el futuro de Europa y el mundo, para bien o para mal. Luego de casi un siglo, la extrema derecha será nuevamente la segunda fuerza electoral. La pregunta es si la derecha CDU pactará con la extrema derecha AfD, como sucedió en 1933, y que posibilitó que Hitler se convierta en Reichskanzler de Alemania, canciller de Alemania significa eso, y un año después en el líder supremo del país. ¿Dónde saca eso? A ver, en el 33, una Alemania sumida en una crisis económica, entonces por efecto de la firma del Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, pues con mucho descontento social, cayó seducida por un discurso antimigrante, antijudío en ese momento, del Partido Nacional Socialista Alemán, que quedó segundo en esas elecciones y pactó con los que quedaron primeros para poder conformar un gobierno. Y de esa manera Hitler se convirtió en el Reichskanzler, mientras Otto von Bismarck era pero un año después se muere él y pasa Hitler a ser... Bien dice usted, en 1933. El mundo no ha evolucionado y aprendido desde entonces. Alemania no es democrática, no se unificó Alemania. Mire, un país al que conozco tanto, en el que he tenido el gusto de vivir, y en el que, claro, el tema nacionalista se convirtió casi en un tabú, me parece de locos que ahora vuelva a caer en lo mismo, porque resulta que Allianz für Deutschland, la AfD, termina montada en el mismo discurso del 33 del Partido Nacional Socialista. ¿Qué es lo que están diciendo, por ejemplo, ellos? Que debería deportarse a nacionales alemanes que nacieron ahí, pero que hubieran sido hijos de migrantes. Entonces, ¿cuál es el criterio de deportación? Criterios raciales. El mismo criterio de Trump, además. Okay. Criterio, exactamente. El mismo de Trump. Es decir, que los nacidos de migrantes ilegales de los Estados Unidos no deberían ser considerados. Exactamente. Entonces, si no es la territorialidad, si no es el nacimiento, el criterio que se utiliza, se está utilizando el criterio racial. Ahí tienen ustedes una advertencia oportuna. Ojo, y claro, ahora gana la CDU, que uno dice, bueno, pero la CDU han sido bastante sensatos, Merkel fue una... Pero el problema es que ya no está Merkel dirigiendo la CDU, ahora está otro líder que quiere formar gobierno rápido y que al parecer no está dispuesto a no hacerle ascos a la AfD a la hora de conformar gobierno. Doctor. Esta semana veremos, nos enteraremos de si sí o si no. Advertencia oportuna, decía, y fundamentada. Si es acertada, queda a su juicio. Será inclusive motivo de un análisis a muy corto plazo. Es absolutamente preocupante. Como lo son las otras que ha hecho sobre el panorama nacional el doctor Ramiro García Falconi. Con lo cual cerramos este ciclo de análisis en la semana. Para quienes sepan entender las señales y tengan la humildad y sabiduría de corregir a tiempo, todo está dicho. Y ese cambio empieza mañana. No hay más tiempo. Buenas noches. Vea a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Ambienza, el gestor inmobiliario más grande de Ecuador, lidera el desarrollo del nuevo polo de Guayaquil, ofreciendo hogares y servicios con un enfoque sostenible que equilibra el urbanismo y la conservación ambiental, beneficiando a las generaciones presentes y futuras.